Hola, buenas tardes, profesores, compañeros estudiantes. Mi nombre es Débora Esmeralda Tapia Cruz. Tengo la fortuna de pertenecer a la Universidad Pedagógica Nacional CEDIX Miquilpan. Soy estudiante de la licenciatura en Intervención Educativa. En esta ocasión, estoy participando en la materia de Teoría Educativa asesorada por la docente Alicia Lugo con un video. En esta ocasión, elaboré un video explicando el papel del hombre, de la sociedad y de la educación según el teórico Basil Bernstein. Basil Bernstein, profesor emérito de la cátedra de Karl Mahen de Sociología de la Educación en el Institute of Education de la Universidad de Londres, nació el 1 de noviembre de 1924 y murió el 24 de septiembre del 2000 tras una larga lucha contra el cáncer. La evolución de la teoría de Bernstein. Durante más de 50 años, este fue un sociólogo famoso, controvertido, cuyas obras influyeron en una generación de sociólogos de la educación y de lingüística. Desde sus primeras obras sobre el lenguaje, los códigos de comunicación y la escuela, incluso hasta sus últimas obras sobre el discurso pedagógico, la práctica y la transmisión de la educación. Bernstein fue elaborando la teoría de códigos sociales y educativos y sus consecuencias en la reproducción social. La sociología de Bernstein, aunque en cuanto a la estructura y su planteamiento estaban muy próximas a la orientación teórica, algunas esenciales como el ámbito de Durkheim, marxista e interaccionalista, le ofrecía incluso la posibilidad de una valiosa síntesis. No obstante, y según él, la influencia más decisiva fue de Durkheim. Su teoría sociolingüística de los códigos desembocaba en una teoría social que analizaba las relaciones entre las clases sociales, la familia y la reproducción de los sistemas del significado. El código se refiere a las principales y los principios que regulan el sistema del significado. Según él, existían diferentes bebidas a la clase social en los códigos de comunicación de los hijos de clase trabajadora y lo de la clase media. Diferencias que reflejaban las relaciones de clase y de poder en la división social del trabajo, la familia e incluso las escuelas. Bernstein, basándose en la investigación empírica, estableció las diferencias entre código restringido de la clase trabajadora y el código elaborado de la clase media. Los códigos restringidos dependen del contexto y son particularistas, mientras que los códigos elaborados no dependen del contexto y son universalistas. En el tercer volumen de Class Codes Control, en 1977, Bernstein desarrolla la teoría de los códigos, partiendo desde sus raíces sociolingüísticas, para estudiar la conexión entre los códigos de comunicación y el discurso e incluso la práctica pedagógicos. Por este motivo, la teoría de los códigos abordaba a los procesos que tienen lugar en la escuela y a su relación con la reproducción de clases sociales. En su afán de entender estos procesos, siguió el camino fructífero de la investigación, desarrollada en su artículo Clases y Pedagogías, visibles e invisibles, en el que analizaba las diferencias entre los tipos de transmisión de la educación y apuntaba que las diferencias en la clasificación y las reglas de la estructura de cada práctica pedagógica están en la relación con la clase social y las expectativas de las familias a las que se les atiende en la escuela. Empleando el concepto de la clasificación, Bernstein señaló dos tipos de códigos del currículo: códigos de acumulación y códigos integrados. El primero remite a un currículo fuertemente clasificado, el segundo a un currículo débilmente clasificado. Siguiendo con su proyecto durkheimiano, Bernstein analizó cómo el cambio de código de acumulación al código integrado representa la evolución de la solidaridad mecánica a la orgánica, con el cambio curricular marcando el paso de esa
a lo profano. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando muy, pero muy bien y bienvenidos una vez más a este canal. En este video les voy a comentar brevemente en qué consiste el código elaborado y el código restringido al que hace referencia Basil Bernstein y sus principales características en el marco de la sociolingüística. En su libro Clases, Códigos y Control, plantea cómo la escuela, como sistema educativo, reproduce las desigualdades sociales, específicamente en cuanto a cómo los estudiantes incorporan el habla y el código sociolingüístico según el contexto social al que pertenezcan. De hecho, Bernstein aclara que sus estudios son sobre el habla y no sobre la lengua, ya que es a través del habla donde se puede analizar las restricciones que tiene esta en distintos contextos sociales a lo largo del proceso de socialización y en la adquisición de roles. O sea, no hablamos de la misma forma si estamos en nuestras casas, en el trabajo, institución educativa o si vamos a ver a nuestros familiares o a nuestros amigos. Bernstein va un paso más allá y establece en líneas generales que hay diferencias en la forma de comunicación según la clase social a la cual pertenecen los individuos. Diferencias que plasma en lo que denomina como código elaborado, el utilizado por la clase media, y código restringido, que es el que utiliza la clase trabajadora. Según la propuesta de este autor, es la estructura social la que determina el desarrollo lingüístico, y a su vez, la estructura lingüística reproduce la estructura social. ¿Cuáles son las características del código elaborado y del código restringido? En cuanto al código elaborado, podemos decir que es independiente del contexto social, ya que es el que se busca impartir académicamente. El código elaborado deja lugar a la innovación y expresión individual, y por lo tanto individualiza la expresión del pensamiento. En este código se pueden describir abstracciones simbólicas y es universalista, es la persona la que se adapta a utilizar este código. En cuanto al código restringido, podemos decir que en este se expresan las exigencias de rol y no las diferencias individuales. Es decir, que los discursos van orientados a las normas del grupo sin saber el porqué. Las normas se dan por sentadas y por lo tanto no suelen manifestarse durante el lenguaje. Depende más del contexto social, de modo que si una persona es sacada de su contexto y es ubicada en otro, se va a encontrar con un choque cultural entre el léxico que maneja y el léxico utilizado por el nuevo lugar. Es particularista. El código restringido se adapta a la persona y a su entorno. Los significados que se le atribuyen a las cosas son particulares y concretos. El lenguaje es más elemental y concreto. Difícilmente se pueden describir abstracciones. Y en este código se utilizan frases más simples, breves y sin acabar. Para ir resumiendo, para Bernstein, los niños que adquirieron un código elaborado tienen más probabilidades de tener éxito académico, mientras que los que tienen un código restringido tienen mayores dificultades. Pero aclara que los códigos restringidos no son tipos de habla inferiores, sino que dichos códigos chocan contra la cultura hegemónica que se transmite a nivel escolar, lo que implica que para poder adaptarse es necesario adquirir un código elaborado, dejando de lado progresivamente el restringido, lo que supone un proceso de aculturación. Bueno, si les gustó este video, por favor denle like y suscríbanse a este canal para ver más de mis videos. También recuerden activar la campana de notificaciones para estar al tanto de todas las novedades, y también me pueden seguir en las redes sociales. Los links estarán abajo en la descripción, y sin mucho más para agregar, me despido por acá y nos vemos en el próximo video. La estructura fuerte remite a un grado limitado de opciones entre el maestro y los discípulos. La estructura débil implica una mayor libertad. Bernstein desarrolló este planteamiento en un análisis sistemático del discurso y la práctica pedagógica. En primer lugar, esbozó una teoría de las normas pedagógicas que él mismo estudiaba, las características intrínsecas que se construyen y distinguen la forma especializada de comunicación que tiene lugar en el discurso pedagógico de la educación. El concepto de código era la clave en la sociología de Bernstein desde el principio de su uso de su obra sobre su lenguaje. En este caso es el código elaborado y código restringido. El código remite a un principio regulador que sostiene diversos sistemas de mensajes.
especialmente en el currículo y la pedagogía. El currículo y la pedagogía se consideran sistemas de mensajes y junto con un tercer sistema, la evaluación, constituye una estructura y los procesos del conocimiento, la transmisión y las prácticas escolares. Como señaló Bernstein en 1973, el currículo define lo que se considera conocimiento válido. La pedagogía define lo que se considera transmisión válida del conocimiento y la evaluación define lo que se considera realización válida del conocimiento por parte de la educación. Así, su teoría de la educación debe ser entendida en su relación en los conceptos de clasificación, estructura y evaluación, e incluso la relación con los aspectos estructurales de su proyecto sociológico. Después de la primera obra sobre el currículo y la práctica pedagógica, Bernstein hizo un análisis detallado del discurso pedagógico que ofrecía un análisis complejo de la recontextualización del conocimiento a través de un modelo pedagógico. La obra de Bernstein sobre el discurso pedagógico abordaba la producción, distribución y reproducción del conocimiento oficial, y como este conocimiento está vinculado con las relaciones de poder determinadas estructuralmente, lo más importante aquí es que Bernstein no se conformaba con describir los fenómenos de producción y transmisión de conocimientos. Lo que realmente le interesaba eran las consecuencias para los cuales iban a diferentes grupos. El análisis de Bernstein en las prácticas pedagógicas se basaba en el proceso y el contenido de lo que ocurre dentro de las escuelas. Su teoría de la práctica pedagógica analizaba una serie de normas, consideradas como estas, cómo se efectúan e incluso cómo afectan a los contenidos que se transmiten y, tal vez lo más importante, cómo actúan de manera selectiva sobre lo que logran adquirirlas. Partiendo primeramente desde un análisis de estas normas, Bernstein estudió las expectativas de clase social y las consecuencias de las formas de la práctica pedagógica. Por último, aplicó su teoría de las prácticas conservadoras o tradicionales frente a las progresistas concentradas en el niño. El análisis de Bernstein de las expectativas de clase social del discurso y la práctica pedagógica fue la base para poner en relación a los procesos microeducativos con los niveles macrosociológicos de la estructura social e incluso de las relaciones de clase y de poder. Su tesis era que exigen diferencias significativas en las expectativas de la clase social de la pedagogía visible e invisible, y que, pese a estas diferencias, pueden haber en realidad resultados parecidos, sobre todo en la reproducción de poder y el control simbólico. Así, desde su primera obra sobre la teoría de los códigos a las últimas obras de Class Codes and Control, volúmenes 4 y 5, sobre el discurso pedagógico y sobre las prácticas pedagógicas del proyecto de Bernstein, trataba de relacionar los microprocesos y las macroformas con la manera en que los códigos culturales y educativos, incluso el contenido y el proceso de la educación, están en relación con la clase social y las relaciones de Bernstein y la teoría sociológica. Desde el decenio en 1970 en adelante, Bernstein siguió buscando respuestas a esta cuestión e incluso desarrolló un modelo cada vez más complicado para entender cómo lo clasificaban y las normas de estructura de la educación afectan a la transmisión, la distribución y quizá a la transformación de la conciencia, y cómo estos procesos están relacionados indirectamente con el ámbito económico y la producción. Bernstein reconocía que los que buscaban respuestas a las difíciles cuestiones que planteaba la educación suelen preferir un enfoque descendente, que empieza desde las amplias cuestiones políticas y va descendiendo hasta un análisis de lo que hacen las escuelas para ofrecer soluciones e incluso conseguir su formulación. Su planteamiento teórico ha sido calificado de educarmaniano, neomarxista, estructuralista e interaccionalista, y también de perteneciente a la nueva sociología. Bernstein afirma que estas han sido las etiquetas de otros y que han sido un mundo demasiado exclusivo.
simplificando con frecuencia la complejidad teórica de este modelo. Reconocía que Durkheim estuvo siempre presente en su teoría, y gran parte para corregir la interpretación conservadora de la obra de Durkheim. Dentro de la sociología crítica de la educación, Basil Bernstein ocupa un lugar singular. Luego de 15 años de trabajo, en 1975 publica su libro Clases, Códigos y Control. Siempre fiel a su proyecto, el autor trabajó y pulió de forma constante y sostenida su teoría, volviéndola así más compleja y sofisticada. Basil Bernstein postula que el conocimiento educativo formal puede verificarse a través de 3 sistemas de mensajes: el currículum, la pedagogía y la evaluación. La teoría de los códigos es, en parte, una teoría sociológica del currículum, que no se interesa en su contexto, sino en las relaciones estructurales entre los diferentes tipos de conocimiento, buscando conocer así cómo se organiza estructuralmente el currículum y cómo sus diferentes tipos de organización se vinculan con los principios diferentes de poder y control. En sus primeros artículos, el autor distinguía 2 tipos fundamentales de organización estructural del currículum. El primero de ellos, denominado currículum tipo colección, presenta las áreas y campos del conocimiento aislados, separados, sin permeabilidad entre ellos. Por otro lado, en el segundo tipo, denominado currículum integrado, las distinciones entre áreas son mucho menos nítidas y marcadas. Su organización obedece a un principio englobador, al cual se subordinan todas las áreas que lo componen. Basil Bernstein denominó este mayor o menor grado de aislamiento y separación entre las áreas del conocimiento como clasificación. Así, entonces, a mayor aislamiento, mayor clasificación. ¿En qué se traduce lo anterior? Un ejemplo sería un currículum de tipo tradicional versus un currículum interdisciplinar. El primero sería muy clasificado y el segundo poco clasificado. El autor, sin embargo, recalca que estos aspectos son inseparables de las cuestiones de la pedagogía y la evaluación. Existe entonces un vínculo irrompible entre el análisis de una organización válida del conocimiento y las formas válidas de transmisión y evaluación del conocimiento, dándose un mayor énfasis a la cuestión de la transmisión y la pedagogía. Para Bernstein, las opciones de lo que se transmite afectan al ritmo, los objetivos, los criterios, la división del espacio, etc., y variarán en su rigidez dependiendo de su foco. A esto lo llamó enmarcamiento. ¿En qué consiste? Por ejemplo, una clase centrada en la figura rígida del docente autoritario tendrá un mayor enmarcamiento y una clase centrada en el alumno tendrá un enmarcamiento mínimo. Bernstein distinguía entre poder y control, definió la clasificación como una expresión de poder, y este supone aquello que se puede o no hacer. El control, por otra parte, es la forma de transmisión y se asocia al enmarcamiento y los componentes que conlleva. El debate para el autor, entonces, se trata ya no de la presencia o ausencia de poder, sino de la forma en que éste está organizado según principios diferentes de poder. Todo lo anterior apuntaba hacia resolver la cuestión crucial para Bernstein: ¿cómo se aprenden las actitudes de clases? ¿Cómo las estructuras de clases se traducen en estructuras de conciencia? Pues la respuesta a la que llegó fue importantísima. El código, este conjunto de reglas implícitas, nos permite distinguir entre los distintos contextos y cómo expresar los significados correctos para cada situación en particular. El código es lo que conecta las estructuras macrosociológicas de la conciencia individual, las interacciones sociales y la clase social. Esta última, para Basil Bernstein, es la posición que las personas ocupan en la división social del trabajo. La clase social determina el código que aprendemos. Este determinará a su vez nuestra conciencia, lo que pensamos, y por lo tanto define los significados producidos de nuestra interacción con la sociedad. Para ser más específico a esto, el autor distingue 2 tipos de códigos: el código elaborado, es decir, aquel donde los significados que el hablante realiza son relativamente independientes del contexto local, y el código restringido. El texto producido en la interacción social es muy dependiente del contexto, es el código utilizado por la clase obrera. ¿Cómo se relaciona esto con el currículum y la pedagogía?
El código se aprende de forma implícita, a través de las estructuras sociales expresadas por medio del currículum, la pedagogía y la evaluación. El currículum reproduce este código implícitamente a través de una mayor o menor clasificación y enmarcamiento. La estructura del currículum determina qué modalidades de códigos se aprenderán. Bastin-Bernstein decide demostrar con su teoría la relevante discrepancia entre el código elaborado de la escuela y el código restringido de los niños y niñas de la clase trabajadora. Debido a su lenguaje complejo y relativamente oscuro, la obra de Bernstein no se popularizó tanto como merecía. Al igual que el pulido de un diamante, esta teoría fue perfeccionada hasta parecer impenetrable, llegando a una teorización casi matemática. Sin embargo, nos demuestra la imposibilidad de comprender el currículum sin una perspectiva sociológica y el papel que juega la escuela en la reproducción social y cultural. A continuación, desarrollaremos el papel del hombre de la sociedad y de la educación. El papel del hombre. Tener códigos específicos. Tener códigos generales. Relacionarse con sujetos de su misma clase. Ser parte de una clase. E incluso compartir una ideología. El papel de la educación. Reproduce las relaciones de clase, facilita los códigos según la clase, provee ideologías según la clase. El papel de la sociedad. Crear una relación de clases, dominantes y dominados. Separar a los sujetos en cada clase. Partir el trabajo según la clase. A mí me parece que el sociólogo Basil Bernstein ha sido una pieza fundamental para la influencia profunda en la investigación sociológica sobre la educación. Esto pienso porque durante años la investigación empírica del Reino Unido e incluso de otros países ha estado prácticamente dedicada a comprobar sus teorías. Me parece que en un capítulo de su último libro, que fue escrito en 1996, del cual hay que aclarar que fue muy detallado, Bernstein ofrecía un debate histórico de la teoría de los códigos y también comprendía algunos de los trabajos empíricos para comprobarla. Es preciso mencionar y resaltar que el objetivo primordial de la primera obra de Bernstein era desarrollar una teoría de los códigos que analizaban las relaciones y las interrelaciones entre la clase social, la familia y la escuela. Harper y May, en 1993, señalaron que pese a los intereses comunes, el enfoque de Bourdieu del problema de la estructura-acción en la teoría social era más flexible. Comparando concepto del código de Bernstein con el concepto del hábito de Bourdieu, los autores afirman que Bernstein era muy estructuralista, postura que según ellos Bourdieu había rechazado, y que el concepto de código de Bernstein daba origen a una importancia excesiva de las normas. Basándose en una detallada serie de citas de toda su obra, Bernstein rechazaba la crítica de Hacker y May, de que su estructuralismo negara la acción humana. El artículo de Hacker y May también ponía de manifiesto desacuerdos significativos entre Bernstein y Bourdieu. Bernstein a esta cita de Bourdieu respondiendo: este comentario reproducido con evidente asentamiento por parte de Hacker y May no solo es inexacto y muestra una falsa ilusión, sino que es grotesco. Si algo revela, son las actividades de ámbito intelectual, posicionamiento, su actitud y estrategias de una forma bastante primitiva. El curso fue de gran importancia en mi vida académica, ya que me dio herramientas y sustentos teóricos. Además, permitió conocer diversas posturas y al mismo tiempo relacionarlas entre sí, e incluso crear mi propia manera de ver las cosas. Hoy puedo entender a la teoría educativa como el discurso teórico de la educación,
el que recuperamos de la teorización del hecho educativo más genérico. Esto quiere decir que el discurso de la teoría educativa sustenta las bases de la educación desde el análisis de los productos o fines en relación a la idea general del hombre. Al hombre podemos verlo como sujeto social de la sociedad. En este caso podemos ver a la sociedad como realidad históricamente conceptualizada y de la propia educación. A la educación podemos verla como el objetivo de análisis. Este curso se realizó trabajando el análisis de las propuestas teóricas. Estas fueron elegidas ya que fueron consideradas entre grandes clásicos de la teoría educativa. Fueron para mí grandes temas de interés, ya que analizar diversas propuestas teóricas deja en mí muchos conocimientos, que resaltan los principios pedagógicos, psicológicos y sociológicos. Todo esto con el objetivo de ir obteniendo y creando nuestra visión holística del hecho educativo. Estoy agradecida de identificar conceptualmente los elementos del hombre, como sujeto, sociedad, realidad y educación de cada propuesta. Identificar el papel de la educación en relación al aula desde distintas propuestas. Asimismo, conocí la ubicación espacial y temporalmente, los aspectos históricos, políticos, económicos y culturales representativos de cada época. Por último, estoy satisfecha de poder reconocer los conceptos básicos empleados por cada autor.